Bueno, hoy estamos aquí haciéndole una entrevista a una persona que le hemos pedido que colabore con nosotros para la campaña del día 14 de febrero de San Valentín. Bueno, cuéntanos, ¿quién eres? Bueno, buenas a todos. Hola a todos. Y yo en primer lugar quiero presentarme. Me llamo Salomé Matoses y soy médico especialista en anestesia y trabajo en el Hospital La Fe. Me han pedido que colabore con vosotros en la campaña de San Valentín y espero aclarar todas las dudas que tengáis sobre este tema. Bueno, pues para comenzar con la entrevista, quiero preguntarte, ¿qué es la sangre? Pues la sangre es un tejido que está vivo y tiene dos partes. Una parte líquida, que está formada por agua, proteínas, sales minerales y muchas otras sustancias disueltas, y una parte sólida, que está formada por células como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y formas plaquetarias que también están presentes en esta parte sólida de la sangre. Es muy importante la sangre porque la principal función de la sangre es el transporte y transporta tanto oxígeno como nutrientes, como sustancias de desecho y defensas a todas las partes del organismo. Perfecto. Ahora, ¿podrías explicarme qué es un banco de sangre? Un banco de sangre es un lugar donde se almacena la sangre. Tenéis que saber, y esto es fundamental, que la sangre no se puede fabricar. Toda la sangre que obtenemos la obtenemos de donaciones. Las donaciones son unos actos muy generosos y muy altruistas que voluntarios hacen hacia la sociedad. Consiste en extraer entre 400 y 450 mililitros de sangre bajo unas condiciones de esterilidad y siempre vigilados por médicos y enfermeras. Después de esa donación, la sangre sufre varios procesos de análisis. Se analiza el grupo y el RH para poder clasificarla. Se analiza la calidad que tiene la sangre. Se hacen análisis microbiológicos para detectar virus y bacterias. Y una vez se sabe que esa sangre es apta, se lleva a los bancos de sangre donde se etiqueta, se procesa y se almacena. ¿Y qué significa procesar? Pues procesar en la sangre que nosotros extraemos a una persona significa que pasa por diferentes etapas para separar la parte líquida, de la cual se obtiene plasma y creo precipitado, de la parte sólida, de la cual se obtienen glóbulos rojos y plaquetas. Estupendo. Y ahora, ¿me puedes decir por favor qué es una transfusión? La transfusión es el proceso inverso a la donación, es decir, consiste en administrar productos derivados de la sangre a una persona que los necesita. Esto es un tratamiento médico y siempre se realiza bajo unas indicaciones precisas y solo cuando es absolutamente imprescindible. Para continuar, me gustaría preguntarte ¿cuándo se necesita una transfusión? Las transfusiones son necesarias cuando los niveles en el organismo de glóbulos rojos o plaquetas o productos disueltos en el plasma, fundamentalmente factores de coagulación, son demasiado bajos y pueden haber complicaciones graves o hasta incluso se puede producir la muerte. Las transfusiones evitan complicaciones graves y previenen la mortalidad de muchos pacientes. Genial. Ahora, querría saber si en tu trabajo haces muchas transfusiones. Pues yo trabajo en un área de quirófanos donde se hacen cirugías en ocasiones que son muy complejas y en las cuales la pérdida de sangre es muy grande. En ese tipo de intervenciones se transfunde gran cantidad de productos derivados de la sangre. Pero no solo se hace en el área quirúrgica, también se hace en el área de urgencias,
Todos los pacientes con traumatismos graves que tienen hemorragias necesitan transfusiones para su recuperación y también en el resto del hospital, en las plantas de hospitalización, en hospital de día, sobre todo en aquellos pacientes que por su enfermedad o por tratamientos que se le dan para esta, y en este caso me estoy refiriendo a los pacientes con cáncer, tienen una bajada de productos sanguíneos que es necesario reponer. Bueno, pues ahora ya estamos llegando al final de la entrevista y me gustaría preguntarte una última cosa. ¿Animarías a los que están viendo este vídeo a que se hagan donantes? Por supuesto, siempre que cumpláis con los requisitos para ser donantes, hay que donar sangre, porque con la donación puedes salvar hasta 4 vidas. De cada donación de sangre se puede extraer una bolsa de glóbulos rojos, otra de factores de coagulación, otra de plasma y otra de plaquetas. Y además, en el momento de la donación, recibiréis un chequeo médico vosotros mismos. Así que no lo dudéis, si podéis, ir a donar sangre. Pues esto ha sido todas las preguntas que tenía para ti. ¿Querrías decir algo para cerrar la entrevista? Pues yo creo que con lo que os tenéis que quedar es que la donación es un acto muy generoso y, por supuesto, donar San Valentí. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros.